La Navidad no es simplemente una linda historia, sino la más grande bendición de Dios al mundo. ¿Qué bendición nos ofrece nuestro Señor a nuestros corazones por medio de la Navidad? ¿Hemos pensado en esto en estos días? Saben que la respuesta que nos da el texto de hoy, un versículo bien cortito, nos dice acerca de una estrella y un cetro. Nos habla acerca de un guía y una seguridad en esa estrella y en ese cetro. Y también de una revelación y de un poder soberano. Estas dos cosas que vamos a mirar hoy, la estrella y el cetro. Hermanos, puede haber una bendición más necesitada. Puede haber una luz más necesitada en medio de tantas tinieblas como estamos viendo hoy en día. Que la luz de Jesucristo y esta estrella y este cetro que la palabra de Dios nos habla desde el Antiguo Testamento. Estamos mirando estos tiempos como están. Cuántas tinieblas, cuánta oscuridad. Y no solamente me refiero a esos extremos donde vemos esta gente que entran en escuelas y asesinan a niños. Esto que vimos hace pocos días, de cómo estos ladrones entraron con un camión de la UPS y al final y al cabo murieron gente inocente. Me refiero también a esa apatía espiritual, a ese dar la espalda a Dios que se está viendo por todos lados, aún entre gente que conocen y saben acerca de Jesucristo. ¿Qué luz puede verdaderamente compararse, mis queridos hermanos, a esa luz que alumbró en Belén de Judea? Pero yo me pregunto, ¿de verdad estamos entendiendo esto? ¿De verdad estamos celebrando la Navidad con el enfoque que debiéramos tener? Hermanos, el mensaje de nuestro texto es llevado sobre estas dos figuras, o metáforas, si así usted quiere decirle, que son representativas. O sea, la estrella y el cetro, la luz y el gobierno. Es decir, hablan de el alumbramiento de Dios en el corazón y el poder de Dios en la vida de los creyentes o de las personas. Veamos algunas de estas verdades de la historia navideña. En primer lugar, yo quisiera, hermanos, que ustedes vean conmigo la bendición de la venida de Cristo, cómo es expuesta por medio de esta señal, es decir, un alumbramiento de una estrella. Qué interesante toda esta historia de la Navidad, pero que cuando vamos al Antiguo Testamento ya encontramos su belleza. Miren en Números 24, 17, que ya estuvimos leyendo, ¿verdad? Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Pero fíjense que dice, saldrá estrella. Esa era la profecía. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Claro que esto era para entender con un alumbramiento espiritual, porque esto se lo sabían de memoria los fariseos y los escribas. En cambio, se perdieron la verdadera luz. O sea, que el hombre puede tener el alumbramiento, la gloria de Dios allí delante y por su ceguera espiritual no verla, no percibirla, no entenderla, ni desearla. Esta es la tragedia del hombre, la tragedia del corazón del hombre. Pero es una profecía desde mucho tiempo antes, mis queridos hermanos, antes de la Navidad. Dice que se le llama estrella de Jacob. Bueno, el profeta Balaam está dando esta profecía, ¿no? Aunque el profeta Balaam no fue un buen profeta, no, fue un hombre malvado, pero era un profeta legítimo. Y Dios se revelaba, le decía, le hablaba, y él pues escuchó el mensaje de Dios y captó la visión. Y era de una estrella y, por supuesto, se relacionaba con Jacob en el sentido de que a partir de Jacob salen las 12 tribus de Israel representando el pueblo de Dios, que gobernaría a ese pueblo. Ahora, la primera parte del versículo dice que lo verá, ¿no? Lo verá, que lo mirará y que no está cerca.
no está cerca, refiriéndose a que será por fe. Desde aquel entonces hacia Cristo por fe, y desde nosotros también miramos hacia atrás, hacia la obra de Cristo en la cruz por fe, por fe. En otras palabras, para ellos que su venida no sería hasta un tiempo más adelante. O sea, estamos hablando de 14, 15 siglos después de esa profecía. Miren ustedes cuánto tiempo, ¿no? Ahora, yo lo que quiero que ustedes conmigo vean estos dos pasajes, o sea, hagamos una comparación. Es interesante, mis queridos hermanos, cómo si juntamos estas dos partes de las Escrituras, las podemos, que están tan separadas por mucho tiempo, como les dije, 14, 15 siglos antes, Números 24 y 17, y miren conmigo Mateos capítulo 2 del 1 al 2, cuando dice, este es el cumplimiento, o sea, de ese mismo pasaje, dice, cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y miren la pregunta que ellos hacen, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué sabían que había nacido? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Está captando este mensaje de que no todo el mundo ve la estrella. No todo el mundo la pudo ver y interpretar la estrella. Hermanos, esta es la realidad que se repite. Dios quiera que en esta mañana realmente veamos la luz de Cristo y le veamos a Él tal como Él es. Eso es cumplimiento de la profecía, lo que está denotando aquí gloria, resplandor, en el sentido profundo espiritual. Porque la estrella, dice el Apocalipsis, que la estrella, Cristo es la estrella de la mañana. O sea que por ese fulgor es que son guiados los hombres, fueron guiados los magos. Mis queridos hermanos, desde el punto de vista externo, sí, la estrella allá en el cielo, pero desde el punto de vista del alumbramiento interno, fueron guiados ellos por ese alumbramiento de Jesucristo. No cabe otra interpretación. ¿Qué pudo haber realmente hecho que aquellos magos pudieron haber interpretado aquella estrella? Y ya sabían que Cristo había nacido. Ese es el alumbramiento, hermanos. El mismo alumbramiento de aquel ladrón en la cruz que pudo por pocas palabras que escuchó de Jesucristo tener más teología que todos los discípulos y apóstoles en 3 años y dijo, tú eres rey y tú vas a volver con tu reino y yo quiero que tengas misericordia de mí. Ese es el alumbramiento. Eso es lo que hace esa fe interna del hombre, que no es algo carnal, mis queridos hermanos. Así que el cetro denota su poder y su autoridad. En este caso, o sea, vemos la estrella, pero vemos el cetro, que también habla de autoridad, de dominio, y en este caso dominio eterno, dominio universal, a todo el mundo, a todo. En este caso no se limitaba a un pueblo. Y saben que esto está muy tipificado en David. Si ustedes miran, David tuvo 2 grandes conquistas, Moab y Edom. Estas 2 grandes conquistas hablan de entrar a pueblos extranjeros. Y si ustedes analizan que él es el prototipo de Cristo, vemos que, o sea, por eso el rey David y Jesucristo, hijo de David, en ese sentido, ¿no? Uno terrenal, el otro celestial, uno es mortal, el otro es inmortal, eterno, el Cristo todopoderoso, pero fíjense que está hablando de que Cristo con el Evangelio llegaría al mundo entero, conquistaría todos los lugares. Muchas de estas cosas no se vinieron a entender después, obviamente, pero ¿qué simboliza esta estrella? Bueno, esa estrella era, hermanos, un heraldo de la esperanza. Es una frase muy conocida que ellos tenían entre los judíos, la esperanza, un anuncio, vamos a decir, de la verdadera esperanza que satisface al hombre. Jeremías habló de esto. En Jeremías 14 dice, la esperanza de Israel. Esta era la frase. O sea, decir la esperanza de Israel era algo muy conocido entre ellos. Tal era así que el apóstol Pablo la usó también, pero en el término pasado, porque ya Cristo había venido, ¿no? Cuando él estaba encarcelado,
él la usó refiriéndose al Cristo. Miren conmigo en Hechos 28:20, como Pablo dijo, porque por la esperanza de Israel estoy atado con estas cadenas. Es decir, estoy encarcelado injustamente, porque realmente estoy encarcelado por predicar esa esperanza gloriosa que ustedes están perdiendo. La esperanza de Israel es realmente la esperanza del mundo, porque el mismo apóstol Pablo explicó a los romanos en sus cartas acerca del Israel espiritual. Él mismo dijo, no todo israelita es israelita, y habló que eran los de la fe. Este es el verdadero Israel, el pueblo creyente. Muchos judíos se lo perdieron. Bueno, muchos creyeron, sí, también. Pero en su gran mayoría se lo perdieron, aún con todo el conocimiento que tenían. Así que, bueno, esto es un mensaje que realmente lo que está diciendo, o sea, los magos dieron un tremendo mensaje. Estaban diciendo, miren, ha llegado al mundo la esperanza del pueblo de Dios. Y nosotros vimos su estrella y sabemos que ya nació. Prácticamente lo que los magos estaban esperando que le dieran la dirección. Ellos estaban esperando que simplemente todo el mundo ya lo sabía, todo el mundo estaba esperando, todo el mundo estaba contento y ellos los que estaban simplemente preguntando, ¿dónde está la dirección? Y nadie sabía nada. Hermano, qué tremendo eso. Yo me pregunto, tanta gloria, tanta verdad delante del hombre ciego y no la ven. Es más, si ustedes recuerdan la historia, el rey llamó a consultar a los sacerdotes, a los escribas, y ellos le leyeron las profecías, le dieron toda la profecía como era, de dónde nacería, y no la pudieron entender, no lo pudieron ver a él. Así que, miren, Dios le dio ojos de entendimiento, y esto es el alumbramiento que estamos hablando, el alumbramiento que estos magos tuvieron, que vinieron al mismo Creador y vinieron a adorarle. Para mí esto es algo maravilloso, esta historia. Esa estrella era también un símbolo de revelación y luz. Bueno, como estamos hablando de esto, fíjense en Isaías 9:2, como dice la palabra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, fíjense que hay dos maneras de ver esto, o el pueblo creyente que vio y creyó, o aquel pueblo que vio en la manera externa, pero que aún no vieron y no entendieron. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Así que el apóstol Pablo habló sobre este problema con los judíos, tristemente porque no entendían el Evangelio. Pero en cuanto al alumbramiento interno, se cumple 100% las profecías. Es decir, que fue un resplandecer eficaz 100%. Así que después del nacimiento también de Jesús, de Juan el Bautista, el papá de él, el padre de Juan el Bautista, ¿cómo se llamaba él? Zacarías. Zacarías era un hombre conocedor de las Escrituras. Estaba bien empapado con las profecías mesiánicas. Y miren conmigo lo que este hombre declaró. Eso es para que veamos, hermanos, que cuando hay alumbramiento de Dios se puede ver lo que de otra manera no se puede ver ni entender. En Lucas 1, 78, 79, este hombre dijo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, miren el término de luz que él usa, alumbramiento, desde el cielo, desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El que no tiene los pies encaminados en el camino del Señor no tiene este alumbramiento, pero él lo vio clarito, él vio que era la luz que alumbraría el corazón del hombre. Su nacimiento en Belén era para nacer en el corazón del hombre. Entonces, bueno, él usa este término que también se usaba como sol o la aurora, porque siempre amanece en el horizonte, pero desde abajo. En este caso habla desde la arriba, que viene hacia el hombre como salvación desde lo alto. Hermano, la misma Biblia dice, hablando de Jesucristo en Malaquías,
que Cristo es el sol de la justicia, es decir, el sol de justicia en Malaquías 4:2, y también el lucero de la mañana en los corazones, según segunda de Pedro. Miren cómo lo dice, sol de justicia y el lucero de la mañana. Fíjate, del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En los primeros versículos de su Evangelio, el apóstol Juan habla en el primer capítulo, diciendo así: en él estaba la vida, y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la comprendió. Miren esto, hermanos, tanta luz, pero hubieron muchos que no la vieron. Eso es lo que pasa con un ciego. Usted puede poner a un ciego delante del sol, ponerle toda la luz que quiera, pero esta persona, si es 100% ciego, no ve nada, no ve absolutamente nada. Este es el problema. Miren, el problema es el hombre, que muchas veces en la parte doctrinal o teológicamente lo presenta como que de verdad no tiene un problema serio, que está medio ciego, que está medio muerto. No, según la Biblia, está ciego completamente, está sordo completamente. Esa es la condición natural del hombre, totalmente muerto para Dios. Por eso dice la palabra que está destituido de la gloria de Dios. No hay ni una tilde de gloria alumbrando allá adentro. Y por eso es que el hombre necesita un milagro. La salvación del hombre es 100% un milagro de Dios. Por eso la Biblia dice que es por gracia, no es nada que el hombre pueda hacer. Es por gracia. El medio que Dios utiliza es la fe para meter esa gracia, funcionar con su gracia. Pero para que el hombre no se crea que tuvo algo que ver, dice: y esto no de vosotros, es todo regalo de Dios. Hermano, gloria a Dios si tenemos el alumbramiento. Usted entiende algo de esto y de verdad busca a Dios en su corazón y lo desea, dele gracias al Señor, porque esta es la salvación, esta es la maravilla de Dios. Y hermanos, ese alumbramiento no tiene comparación. Alumbra en medio de la oscuridad y nos hace entender cosas y ver cosas de una manera a veces diferente, totalmente. Por ejemplo, se cuenta que los misioneros Tom y Mabel Willie llegaron a la aldea de El Valle, Panamá, a servir al Señor y se mudaron allí. ¿Saben qué? Se mudaron a vivir en una choza de barro y con el techo de paja y con el piso de tierra. Tom estaba a menudo fuera de la casa visitando a los indios, pero Mabel tenía que estar allí en su casa atendiendo a sus hijos y por supuesto que era el centro de la atención, ¿no?, de los aldeanos que la estaban observando, estudiando y vigilando. Y nos dice la historia que llegaron los niños, o sea, los niños Willy, venían de jugar y venían cubiertos de pequeños insectos marrones que ella tuvo que retirar con lágrimas en sus ojos y con bastante querosene. Fíjense cómo fue la cosa aquella. Y una noche después que los niños estaban en cama, dice la historia, que Mabel se vio muy, muy triste. Estaba abrumada por toda aquella situación que estaba viviendo. Y salió fuera, se sentó afuera a llorar y a orar a Dios. Y miren cómo ella decía: Señor, todo lo que siempre quise fue un hermoso hogar. Esta es mi hermosa casa, esta choza de barro con techo de paja y criaturas cayendo del techo. ¿Y qué hay de mis hijos? ¿Puedo soportar esto? Y allí arrodillada ante un tronco de madera, continuó llorando y llorando y hablando con Dios. De repente ella dice que escuchó que Dios le habló a su corazón con preguntas también. Y entre esas preguntas: ¿no puedes vivir en esta choza de barro para mí? ¿Recuerdas lo que he hecho por ti? El corazón de Mabel se conmovió recordando las muchas bendiciones de Dios. Comenzó, como el himno cuenta las promesas o las bendiciones del Señor. ¿Cuántas bendiciones tienes ya, no? Y entonces ella dice: sí, Señor, puedo vivir en esta choza de barro para ti.
Te entrego mis deseos por un hermoso hogar, mis hijos, mi esposo. Te lo doy todo, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Dice ella más tarde que recordaba cómo sentía la paz del Señor en su corazón, y nos cuenta diciendo: me levanté de mis rodillas y vi que esa choza de barro era una mansión desde que el Señor me la dio la primera vez. Se veía totalmente diferente a mis ojos. Vi lo que podía hacer para que fuera un hogar según el Señor. Pensé en aquella historia en que decía que dos hombres miraban a través de los barrotes de la prisión. Uno solo veía barro, el otro vio las estrellas. Señor, le decía ella a Dios, Señor, te doy gracias porque me has ayudado a ver las estrellas. Hermanos, ese es el alumbramiento de la gracia de Dios, que no importa la condición, no importa el lugar, la gloria de Dios se manifiesta y la vemos. Allí estaba Jesucristo nacido en un pesebre, posiblemente peor que una choza de barro porque era un lugar de animales. Y allí estaba la gloria de Dios manifestada y muchos se la perdieron. Hermanos, no esperemos ver la gloria de Dios en cosas extraordinarias ni en grandes emociones. Allí delante de nosotros, en la vida cotidiana, en cada momento, en cosas pequeñas, es allí donde podemos ver la mano de Dios y glorificar al Señor. Y el Señor se manifiesta. La luz ha llegado, la luz vino al mundo, la luz está brillando. Es nuestro Señor Jesucristo. Esa estrella, dice también en el próximo punto que tenemos, que era el símbolo de la luz que nos guía fielmente por el camino. Sin esa luz no podemos tener dirección, porque en la oscuridad nunca vamos a estar bien, pero es fija, es segura. Fíjense que antes que existieran esos radares y esos instrumentos modernos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Como le llamamos el GPS, y qué bueno es. Anoche fuimos a casa de un familiar que se había mudado para un lugar que yo no hubiera podido encontrarla, con direcciones, con calles de nombres, y gracias al GPS pues pude llegar de lo más bien. Cualquiera que me hubiera seguido dice, oye, se lo sabe de memoria, ¿no? Porque uno se siente que tiene control. Mira, yo sé a dónde voy. Y realmente no sé nada, lo que estoy siguiendo un guía, hermano. Pero fíjense que antes que estas cosas existieran, los barcos se guiaban hacia los puertos por las estrellas. Ellas estaban fijas, sabían en su lugar y su posición. ¿Qué les parece? Y gracias a ese Señor que es una luz, un alumbramiento estable, firme, por el cual podemos guiarnos. Esa estrella era símbolo del único ancla para nuestra fe. Hermanos, estamos viviendo en tiempos, yo diría, tormentosos. ¿No creen ustedes? Tiempos de mucha oscuridad. Estamos viviendo en tiempos que el hombre solo piensa en sí mismo, en sus placeres, en sus deseos. No están pensando en la eternidad. La gente no está pensando en la realidad que viene. Esto es pasajero, esto es temporal, esto se nos va. Miren, ese muchacho que asesinaron, que era de la UPS, no era una persona no era anciana, era una persona prácticamente joven, 28 años tenía, ¿no? 27 años. Por cierto, mi hijo tuvo que dar la cara a esa familia, ¿no? Y tuvo que estar porque él está encargado de lo que es seguridad, precisamente, y salud en la UPS. Fue una situación bien difícil. Bueno, muchas cosas que vemos que están pasando, y de verdad que nos da tristeza porque pensé mucho en esa familia destruida. No quiero ni pensar en eso, hermano. Esas cosas cuando pasan son tan difíciles de comprender. Pero sí es cierto que vivimos en ese mundo. Ese es el mundo en el que estamos. Esa es la realidad, que cuando menos nos los esperamos, alguien entró en una tienda, alguien entró en una iglesia, alguien entró en una escuela y empezó a disparar. Y no sabemos quién va a morir ese día. Es decir, estamos viviendo un mundo bien difícil, pero lo que estamos tratando de decir es que
a pesar de todo eso, tenemos la luz de Dios, el alumbramiento, Señor, y tenemos que agarrarnos de ella. Y qué lástima, hermanos, que la celebración de la Navidad se ha comercializado tanto. Es algo tremendo, es algo espantoso. Se trata de darnos regalos, se trata del placer, se trata de todas estas cosas, ¿no? Es decir, que comenzó con los regalos a los niños, ¿no? En su comienzo, luego el intercambio entre las personas, pero claro, el comerciante se aprovechó de eso y se aprovecha de eso para promover la codicia, creando los compromisos indeterminables. Por tanto, nos preguntamos dónde queda entonces la adoración a Cristo en este tiempo. ¿Estás adorando al Señor en estos días? Lejos de ese alumbramiento espiritual, se ha convertido en una época de idolatría, hermanos. Una época así, idolatría a ese tipo de fiesta, a lo material, a las fiestas, a los placeres, a las bebidas, a la glotonería. Una idolatría a todo esto. Miren, una de las canciones más famosas de Navidad, que de verdad que tiene una musiquita muy pegajosa y muy deseada, ¿no? Especialmente para los niños. Dice su título, Santa Claus is coming to town. Santa Claus viene al pueblo, ¿no? Está al venir al pueblo. Si ustedes se ponen a analizar lo que están enseñando o que enseña esa canción, realmente está endiosando a Santa Claus. Porque la canción le dice a los niños que Él sabe cuándo estás durmiendo, a todos los niños del mundo, que Él sabe cuándo te despiertas o te levantas. He knows when you're sleeping, He knows when you're awake, right? Además que le están enseñando que Santa Claus puede traer el gozo por medio de regalos al mundo entero solamente en unas horas de la madrugada. Qué poderoso, qué fantástico, ¿verdad? Ahora, yo entiendo, hermanos, que los niños tienen su fantasía, aunque no se las demos, ellos las tienen por natural, pero por lo regular ellos tienen sus fantasías basadas en la vida real que están mirando alrededor de ellos. Yo lo que digo, ¿por qué le hemos dado una fantasía falsa y no le hemos dado una fantasía dentro de la realidad de la historia de la Navidad? Cuántas cosas bonitas, ¿verdad? Tiene la historia de la Navidad como de los magos del Oriente, que por cierto no dicen que eran reyes, ¿no? Ni tampoco dice que eran 3. Pero bueno, es decir, hay una historia que es real, que es bíblica. Pero yo creo que el enemigo, Satanás, ha usado todas las cosas posibles, el comercio, esta historia de Santa Claus a la par de la historia de la Navidad. Ha usado todo esto, y no es casualidad, hermanos, para que la gente se desvíe de la adoración a Cristo. Porque la atención debe estar en el Señor Jesucristo, no en ninguna otra cosa. Entonces, hermanos, a veces nosotros mismos, los cristianos, somos culpables de dejar estas cosas que entren en nuestras vidas. Ahora, lo segundo es la bendición de la venida de Dios, de Cristo, expuesta en el cetro. Hablamos del alumbramiento, pero el cetro. Dice la segunda parte del versículo de Números 24, dice que se levantará cetro de Israel. Es decir, que tiene que ver con el gobierno de Jesucristo, un gobierno eterno, un gobierno que es desde el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios en Génesis 49:10, dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Es decir, ese cetro. ¿Y qué significa este cetro, hermanos? Significa que saldrá uno que tendrá verdadero poder. Poder para salvar, poder para redimir, poder para cambiar el corazón, poder para darnos la visión de lo que es real, para poder mirar y ver la estrella verdadera como vieron aquellos magos. Y también nos da las buenas nuevas de gozo y de salvación. Bueno, primero las buenas nuevas de la Navidad llegó cuando dijeron que el rey había nacido. Fíjense la pregunta de los magos, ¿dónde está? No es que si ha nacido. Ellos no preguntaron, ¿nació ya? ¿Ha nacido? Pensamos que pudo haber nacido. No, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y bueno, ya ustedes vieron lo que hizo Herodes. Pero miren, aquí es donde yo quiero que ustedes vean
cómo estos sacerdotes y escribas sabían de memoria las profecías. Miren en Miqueas 5:2 conmigo, cómo ellos podían decirle, porque el rey no sabía qué estaba pasando cuando oyó a los magos, se preocupó, porque él dijo, aquí tengo un rival que va a coger el poder, y llamó a los que sabían este asunto a ver si esto era verdad lo que estaban diciendo los magos. Y miren lo que le dijeron: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué? Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¡Wow! Fíjense, van a ser en Belén, los tenían que saber, sería Señor. Y también dice que era desde el principio y desde los días de la eternidad. O sea que además de todo era eterno. Tremendo eso. Pero ¿saben qué? No vieron lo que los magos vieron. No vieron lo que los magos vieron. Así que lo tenían ahí delante, conocían. Hermano, no todo es tener un conocimiento acerca de. Es la realidad que ocurre en nuestro corazón. Ahí es donde está el asunto. Bueno, también las buenas nuevas de la Navidad es que se ha establecido un gobierno. No que lo será, sino que ya ha sido establecido en Jesucristo con toda autoridad. Veamos Isaías 9:7 conmigo, hermanos. Fíjense la profecía como dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, que sería sobre el trono de David. David era de abajo, terrenal, ¿no? Como dijimos, pero él de arriba, eterno, poderoso, representaría el reino eterno. Y por último, las buenas nuevas de la Navidad es que la consumación de su reino que está llegando. Hermano, hay una parte que no ha llegado todavía, ¿no? No ha llegado al mundo. Es decir, que se va a revelar ese poder en todo su sentido al final de los tiempos. Nos dice la palabra del Señor que será en su tiempo, ¿no? Ese tiempo no ha llegado, ese tiempo del juicio final, ese tiempo, hermano, que es cuando tendremos cuerpos glorificados. Será maravilloso ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto anhelamos ese tiempo? Claro que muchos vamos a partir antes que Cristo venga, no sabemos cuándo Cristo viene. Si viniese hoy, pues bueno, ya llegó el momento, pero si no, y tomaría tiempo y algunos de nosotros pasamos a la eternidad, estaremos con Cristo, pero tendremos que esperar esa parte del cuerpo glorificado, en esa consumación de su reino. Porque hoy todavía es, hermanos, el día de salvación, lo que estamos diciendo, hay tiempo todavía, hay tiempo, estamos mirando la oportunidad, el tiempo de pedirle misericordia al Señor es ahora, Fíjense que la Biblia habla de que muchos van a crujir sus dientes en ese tiempo. La Biblia habla de que todos reconocerán que es el Señor de señores. Toda lengua confesará que Cristo es Señor, pero algunos lo van a hacer muy tarde. Y por eso el llamado es a venir a Cristo ahora, no mañana, no luego. Si no estás seguro de esa salvación, ahora mismo entrégale tu corazón. Ahora mismo venga a Cristo y dile: Señor, cámbiame, venga a mi vida. Señor, recíbame así como estoy, límpiame, purifícame con tu preciosa sangre. Y gracias a la gracia de Cristo y a su poder soberano que podemos alcanzar la salvación. Así que el Cristo que nació, murió y resucitó, te llama y te dice: ven ahora, ven, pero toma tu cruz y sígame. Que el Señor nos bendiga, hermano.